si no me equivoco, estamos en semana 3 del módulo número 4. Vamos a continuar con lo que venía siendo el tema de metrología. Sé que tal vez las clases pasadas han sido como un poquito, como con muchos temas, ¿verdad? Cosillas ahí entre todo un poquito. El día de hoy nos vamos a centrar meramente en lo que viene siendo la lectura del instrumento. ¿Y de cuáles instrumentos? Bueno, del caliper y del micrómetro. Al nosotros llevar una modalidad virtual, es muy difícil que nosotros podamos como aprender a leer todos los instrumentos metrológicos que tenemos. ¿Por qué? Porque tal vez no existen muchas herramientas que los ayuden a ustedes a practicar, ni a mí, digamos, como profesora, a lograr enseñárselos. Pero podemos resumir entre los más importantes, más utilizados en las empresas, el caliper y micrómetro. Y justo para esos instrumentos, IPEA les ofrece a ustedes la facilidad de un simulador, ¿ok? Los simuladores, ahorita al final de la clase se los voy a enseñar, pero los encuentran en la plataforma abajito del examen y son completamente gratis. Solo que si tienen unas cositas. Número uno es que solo se pueden abrir en computadora. En teléfono sé que no funciona al 100% y la verdad es que nunca lo he intentado en una tablet. Y la otra cosita importante es que si la computadora que ustedes tienen no lo procesa, es porque les falta un programa. Ese programa es como indispensable para lograr abrirlos. Y otro dato importante es que en las MacBooks definitivamente no se procesa el simulador. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se asusten si no les abre, ¿ok? Es como de práctica, nada más, no crean que lo van a ocupar en el examen. Entonces, también para que estén tranquilitos por ese lado. Entonces, chiquis, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura de instrumentos, ¿ok? Ya saben que si tienen alguna duda en general, pueden mencionarme o algún comentario. Vamos a empezar con una pequeña introducción y ya después pasamos a lo que es cada instrumento. Dice, introducción a los instrumentos metrológicos. Chiquis, los instrumentos metrológicos son básicamente herramientas diseñadas para medir, comparar y verificar magnitudes físicas con muchísima precisión. La metrología, que pertenece al campo de toda esta ciencia que evaluamos la clase pasada, es básicamente una ciencia, valga la redundancia, de medición y es aquella que se encarga, como ya bien sabemos, de asegurar que las mediciones sean exactas, confiables y comparables en diferentes lugares y momentos. Estos instrumentos metrológicos, en general los que vamos a ver hoy y otros, se utilizan en diversos ámbitos, como industria, ciencia, ingeniería, medicina e inclusive comercio, ya que son estos quienes nos permiten controlar la calidad de los productos, garantizar los procesos de fabricación correctos y cumplir con las normas técnicas establecidas por organizaciones como la Organización Internacional de Normalización, que es ISO, y el Sistema Internacional de Unidades, que es lo que ya conocemos. Entre los instrumentos metrológicos más comunes se encuentran el caliper, el micrómetro, que son los que vamos a ver hoy, y después de ahí tenemos la balanza, el termómetro, el manómetro, entre otras cosas. Cada uno de estos instrumentos está diseñado para medir diferentes magnitudes, como longitud, masa, temperatura o presión. Gracias a estos instrumentos es posible obtener mediciones precisas que ayudan a mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia en distintos procesos. Entonces, en conclusión, los instrumentos metrológicos son sumamente fundamentales para garantizar mediciones confiables, permitiendo el desarrollo tecnológico, el control de calidad y el avance científico en múltiples áreas, ¿ok? ¿Entendido? Excelente, Jason. Randall, Clau, genial. Súper. Entonces, continuamos ahora sí a adentrarnos en lo que viene siendo cada instrumento directamente. Entonces, tenemos Cali pero pie de rey, ¿ok? Antes de iniciar acá, chiquis, sí quiero que hablemos un poquito de lo que son las resoluciones, ¿ok? O las precisiones. Como ven acá, en el primer punto del caliper, también conocido como pie de rey, dice que el instrumento de medición tiene una precisión que va de 0,1 milímetro hasta 0,02 milímetros.
o lo que viene siendo 0,01 milésimas de pulgadas y lo que viene siendo uno también entre 128 pulgadas. Básicamente, la resolución de los instrumentos meteorológicos es la mínima variación de una magnitud que el instrumento puede detectar o mostrar en la medición. O sea, es lo mínimo a lo que puede llegar, lo más chiquitito que puede medir. Es decir, indica el valor más pequeño, como les decía, que el instrumento puede medir o distinguir en la escala que se esté utilizando. Dentro del campo de la metrología, la resolución es una característica muy importante porque determina qué tan detallada puede ser una medición, aunque no siempre garantiza que sea totalmente exacta. Entonces, por ejemplo, si un calibrador o un caliper, como el que estamos viendo acá, tiene una resolución de 0,02 milímetros, significa que la menor diferencia que puede detectar es de 0,02 milímetros. Si un termómetro marca 1 en un grado, su resolución va a ser de 1 grado Celsius, ¿ok? ¿Por qué es importante estos temas de la resolución? Bueno, la resolución es importante porque nos ayuda a mantenernos dentro del rango de las mediciones detalladas. También porque nos ayuda a elegir el instrumento adecuado según mi trabajo y porque influye mucho en la calidad y precisión de los resultados. En resumen, la resolución indica qué tan pequeña puede ser la diferencia que un instrumento es capaz de medir o mostrar en una medición. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, ahora sí, empecemos directamente con lo que viene siendo el caliper. El caliper también es conocido como pie de rey o calibrador, ¿ok? Es un instrumento que tiene su resolución en las medidas que ustedes ven acá, que ya se las leí. Es sumamente utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz y en industria general, y puede llegar a medir longitudes internas con esta piecita de acá arriba. Bueno, no sé si voy, chiquis. ¿Están viendo lo que rayo en azul? Sí, excelente. Entonces, puede llegar a medir longitudes internas con esta parte de acá o externas con estas mordazas de acá. Esto funciona así, chiquis. Básicamente, si yo quiero medir algo en forma externa, digamos que yo tengo un rectángulo, el caliper va a agarrar de acá a acá, así, ¿ok? Si yo quiero medir, por ejemplo, la parte de adentro de un vaso, voy a utilizar esta parte de acá y el caliper lo mide así, ¿ok? Como al revés. Ya casi les enseño un poquito de cómo es, ¿ok? Entonces, este instrumento es muy utilizado para medir dimensiones, como les decía, externas, internas e inclusive profundidades, como con esta partecita de acá. Es uno de los instrumentos más utilizados dentro del área de metrología en áreas, como ya mencionamos, de mecánica, automotriz e industria general. El instrumento está compuesto principalmente por una escala principal, vamos a ver si es la siguiente diapositiva, no, digamos acá, ¿ok? Una escala principal, que es donde se leen los milímetros o las pulgadas, el nonio, que es el que nos permite obtener medidas precisas entre las divisiones de la escala principal, las mordazas externas, que nos sirven para medir diámetros y espesores externos, las mordazas internas, que nos sirven para lo mismo, pero de manera interna, y las varillas de profundidad, que sirven para medir la profundidad en agujeros o ranuras. Estos instrumentos suelen tener, o sea, su resolución más común es de entre 0,02 milímetros a 5, lo que permite realizar mediciones bastante exactas. Entre sus usos principales está medir el diámetro de piezas cilíndricas, medir espesores de materiales, medir profundidades de orificios y verificar dimensiones en procesos de fabricación. Entonces, chiquis, todas estas partecitas que ustedes ven acá, todo esto son partes del caliper, ¿ok? O del pie de rey. Si nosotros vemos su clasificación según precisión, podemos ver que tomando como base el pie de rey universal, encontramos distintos grados de precisión, ¿ok? En milímetros encontramos que existen de 0,1 milímetro, de 0,05 milímetros y de 0,02 milímetros. Las más utilizadas están entre las últimas dos, ¿ok? En temas de tipos de caliper, nosotros podemos encontrar actualmente en la industria tres tipos. Este que ustedes ven acá,
que es el caliper manual, ¿verdad? Normal. Este que ven acá, que es el calibrador con carátula, que es exactamente lo mismo, solo que tiene una carátula por acá. Y también podemos encontrar el caliper digital, que ya se los voy a enseñar. El caliper digital, chiquis, es una maravilla. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a aprender hoy es a leer el instrumento. Cuando nosotros estamos utilizando un caliper digital, es el instrumento solito quien nos dice la medida, como ven por acá. Ya trae su pantallita y nada más hay que estirarlo o hacerlo chiquito para saber la medición. ¿Ok? Entonces, ven cómo juegan por acá, como les decía, las mordazas externas. Estas de acá son las internas y si yo quiero medir un vasito, básicamente lo pongo así. Ahorita vamos a ver mejor, pero de este lado es donde yo pongo el dedo pulgar y empiezo a manipular el instrumento. Lo hago hacia acá o hacia acá según sea mi medición. Entonces, básicamente esos son los calipers que podemos encontrar en la industria. Hoy vamos a aprender a leer el que no tiene pantallita, ¿ok? El que es a pura mano. Si algún día ustedes van a una empresa y se encuentran el que tiene pantallita, denle gracias a Dios porque es mucho más fácil, ¿ok? Entonces, me devuelvo por acá para seguirles compartiendo la presentación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las partes del pie de rey, importantísimas para saber leer. Tenemos lo que ya vimos, ¿verdad? Punta interior es móvil y punta interior es fija, al igual que para los exteriores. Y ahora sí, tenemos cositas muy importantes, como lo son la escala principal, ¿ok? Que esta siempre va a ser nuestra primera medida, en todo caso, ¿ok? Tenemos el freno, que es como les decía, donde manipulábamos con el dedo pulgar. Y tenemos la escala auxiliar, el nonio, que es la que nos va a ayudar a hacer mucho más exacta nuestra medida, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto funciona como una regla normal, la que ya conocemos. Y esto lo que nos ayuda es a ver esas pequeñas cositas que tal vez antes no veíamos. Entonces, principios importantes. Como les dije, esta es una de las medidas más importantes, por lo cual la vamos a utilizar hoy como ejemplo, pero en general para cualquier resolución son los mismos pasos. Entonces, chiquis, en la lectura principal, en este caso nosotros estamos utilizando una escala en milímetros, por lo que cada rayita de estas me va a representar un milímetro, ¿verdad? Del 0 al 10 hay 10 milímetros, del 10 al 20 otros 10 y así sucesivamente, ¿ok? Este de por acá sería 15 y si nosotros contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, arriba es facilísimo, como ya lo conocemos. Abajo la jugada cambia un poquito, ya que cada espacio va a equivaler 0,05 milímetros o la resolución que estemos utilizando. Entonces, inicia en 0, 0,05, 0,10, 0,15 y acá sería 0,20. 0,25, 0,30, 0,35 y por acá 0,40. ¿Ok? ¿Entendimos hasta acá cómo se lee? Súper, chicos, excelente. Entonces, para que nosotros podamos tener la medida, es importante que tengamos la suma de la lectura principal más la lectura secundaria. Y de esa forma ya tenemos la medida en milímetros. Entonces, les voy a leer por acá lo que es el paso a paso. No se preocupen si no me entendieron, ¿ok? A mí no me interesa que se aprendan esto así como está escrito, sino que lo sepamos hacer. Entonces, se los leo por protocolo y ya vamos a aprender cómo se hace. Dice, medición en milímetros con pie de rey universal. Para realizar la lectura en milímetros en un pie de rey universal se procede así. Número 1. Realice el procedimiento básico. Número 2. Observe que sobre la regla fija está grabada la escala en milímetros, en donde cada trazo indica 1. Sobre el cursor está grabada la escala nonio, en donde cada trazo indica 0,5 milímetros, en caso del instrumento que vamos a utilizar hoy como ejemplo. Ejemplo de lectura. Dice, observe que el cero de la escala principal, el nonio, pasó el trazo que indica el milímetro número 10 en la escala principal. Esta va a ser la parte entera de la lectura. Igualmente observe que el trazo 5,5 de la escala del nonio
coincide con un trazo de la escala principal. No olvide que se lee el trazo de la escala del nonio y no importa con cuál trazo de la escala principal coincida. Por lo tanto, la lectura final es, y ahí ya viene la resolución. Entonces, voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande, tal vez. Ajá. Ay, perdón. Por acá. Ay, de ahí. Así. Ok, perfecto. Yo creo que así un poquito más. Ujú. Ok, chiquis, entonces, ahora sí, vamos a enfocarnos en esto de acá. El primer paso que nosotros tenemos que hacer, ahora sí ocupo que me entiendan, es ir a medir nuestra pieza, ¿ok? Entonces colocamos la mano con que el pulgar nos quede en el cursor y movemos según tan grande sea nuestra pieza. Cuando ya la tenemos bien agarradita con las mordazas, ¿verdad? Entonces ya podemos pasarnos a estas escalas a interpretar la lectura. ¿Cómo interpreta la lectura, chiquis? Paso número uno. Bueno, después de medir la pieza, ¿verdad? Ver dónde está ubicado el cero del nonio. Ese cero del nonio es el que nos va a marcar nuestra primera lectura. En este caso está ubicado un toque después del 10. Y aquí viene algo muy importante, chiquis. Todo lo que es de aquí hasta antes de esta raya pertenece al 10. O sea, toda esta área sombreada es 10. No es 10, algo, no es 11 porque ya me pasé del 10, no, es 10. Cada área sombreada antes de que llegue a la próxima rayita pertenece al número principal, ¿ok? Entonces, todo esto de aquí a acá, digamos, a un poquito antes, sigue siendo 10. Ya hasta que pasa la rayita es 11 y así sucesivamente con todos los números. ¿Me entendieron eso? Jason, súper bien. Clau, excelente. Franklin, súper. Ok, entonces, importante, siempre vamos a conservar la rayita en la que esté. Ya si me paso a la otra, ya ahí sí, pero mientras esté antes es el número en el que yo estoy principalmente. Entonces, en este caso, como el cero está acá, no se ha pasado de este lado, sigue siendo del 10. Entonces, como está en milímetros, mi primera medida es 10 milímetros. Ay, eso me quedó horrible. Mi primera medida es 10 milímetros, ¿ok? Entonces, hasta ahí claros. Entendimos que la primera medida la marca el cero del nonio. Sí, excelente. Ok. Segunda medida, chiquis. La segunda medida va a ser aquella que esté totalmente alineada en una escala del nonio y en una escala de la escala principal. O sea, en donde la rayita se junte directamente. En este caso, bueno, en el examen, chiquis, importante, les va a salir con una flechita cuál es la que está alineada. Si nosotros vemos, esta definitivamente no está alineada. Esta tampoco. Esta ven que pareciera que sí, pero no, porque está un poquito antes. Esta del 6 también pareciera que sí, pero no. La que está totalmente alineada, si nosotros comparamos con todas las demás, es esta de acá, ¿ok? Esta, la que está antes del 6. Y si nosotros contamos, recordando que va de 0,05 en 0,05, tenemos 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50 y en la que está alineada 0,55. Entonces, mi segunda medida es igual a 0,55. ¿Entendimos eso? Excelente, muy bien. Entonces, primera medida, la que me indique el cero del nonio. Segunda medida, la que esté totalmente alineada para ambas escalas. Repito, en el examen va a venir una flechita para que ustedes no se confundan, pero en todo caso, siempre, siempre acuérdense que la primera medida me la da el cero del nonio y la segunda me la da la, la escala que esté totalmente alineada, ¿ok? Recuerden siempre también que la primera equivale a milímetros o pulgadas, según lo que estén utilizando, y la segunda a la resolución. ¿Ok? Entonces, esos son como datillos importantes que tienen que apuntar ahí mentalmente. Entonces, ahora, sabiendo esto, podemos continuar.
Se pueden dar casos, chiquis, en donde nosotros tengamos una medida exacta, que tiene que cumplir dos características. Uno, para que sea una medida exacta, el cero del nonio debe estar completamente alineado con la cantidad que haya quedado en la lectura principal. ¿Ok? Entonces, el cero tiene que estar totalmente alineado con alguna de estas rayitas que esté arriba, según tan grande o pequeña sea nuestra pieza. La segunda condición para cumplir una medida exacta es que el 10 del nonio también esté completamente alineado a una de las escalas. Ojo, no cualquier número, tiene que ser solamente el 10, ¿ok? Entonces, que el 0 esté alineado y que el 10 esté alineado. Solamente con esas dos características, nosotros logramos una medida exacta. ¿Entendido? Súper, muy bien. Ahora, veamos por acá un ejemplo, chiquis. Dice, el 0 del nonio indica 4 milímetros como primera lectura. ¿Por qué 4 milímetros? Bueno, contemos. 0, 1, 2, 3 y 4. Y solo se pasó un poquito, ¿verdad? Entonces aún estamos en la zona del 4. Entonces, el 0 del nonio me indicó 4 milímetros. Esta es mi primera medida. Ahora, dice, la segunda lectura indica el valor de 0,25. ¿Por qué 0,25? Bueno, porque contamos acá. Primero identificamos la que está alineada, que en este caso ya está aquí marcadita, y contamos 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 y esta me indica 0,25. Lo que seguiría ahora sería sumarlas. Primera medida, o sea, 4 milímetros, más segunda medida, o sea, 0,25 milímetros, y obtenemos como resultado 4,25 milímetros. Nunca, 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 nunca se les olvide que hay que sumar ambas medidas, ¿ok? Ahora, a como podemos tener medidas exactas, medidas normales, también podemos tener medidas engañosas, ¿ok? En donde es muy importante que seamos muy observadores, muy intencionales y muy perfeccionistas. Porque, por ejemplo, en este caso, y voy a hacerlo más grande por acá, puede parecer que la línea, el cero del nonio, está alineado con el 8. ¿Ven? Si nosotros contamos hacia atrás, esto es 10, esto es 9 y esto es 8. Y puede parecer que aquí tenemos una alineación, pero si nosotros le pegamos mucho el ojo, vamos a ver que eso en realidad no es un 8. ¿Por qué? Porque el cero del nonio está un poquitito antes de la línea del 8. ¿Y qué significaba esto? Que aún le pertenece al 7 entonces. Esto significa que básicamente la escala no se encuentra en el 8, sino que un poco antes. Entonces, mi primera medida va a ser de 7 milímetros. Ya después de ahí podemos continuar normal. Y si vemos en este caso, la que se alinea es 0,90 milímetros. Igual, si ustedes cuentan de 0,05 en 0,05. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá sería nuevamente la suma. 7 milímetros, habiendo observado muy bien, con calma y buena letra, más 0,90 milímetros igual a 7,90 milímetros. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Se les está haciendo fácil? Sí. Vuelvan a repetir deditos si se les está haciendo fácil. Excelente, muy bien, súper chiques. Ay, no, estoy muy orgullosa de ustedes, lo hacen súper bien. Ok, entonces cierren los ojos, cierren los ojos. Ay, no vean, no vean, no vean, Dios mío santo. Vamos a hacer estas practiquitas, ok, que igual creo que se va a ver todo, pero bueno, ¿qué queda? Sí, sí, se va a ver porque ya no puedo hacer esto más grande. Rayos. Ah, bueno, sí, sí puedo. Ay, no, no, Dios santo, qué feo. Creo que así se ve. Ok, entonces espero que no hayan visto los resultados y no hayan sido tramposos. Vamos a ver primero esta, chiquis, ok. Quiero que se tomen, vamos a darles que 4 minutitos ahí para que lo hagan tranquilos. Vean que aquí ya se les está diciendo cuál es la que está alineada. Recuerden que la primera medida la da el cero del nonio y la segunda la alineación. Y volvemos en 4 minutos para saber la respuesta de esta. Entonces, 38, 39, 40, 41, 42. A las 6:42 quiero que ya todos tengamos esta medida, por favor.
Ok, chiquis, ¿cuánto les dio esta medida de por acá? Algún valiente, valienta. Pueden ponerlo en el chat. A mí me dio 6,50. 6,50. Sí, pero no estoy muy seguro. Ok, vamos a revisar. Entonces, recordemos que la primera medida no la indica el cero del nonio, ¿verdad? Entonces, en este caso, si contamos, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está un poquito después, entonces pertenece al 6. Excelente, muy bien. 6 milímetros es nuestra primera medida. Ahora, la segunda es la que nos está indicando por acá, ¿verdad? Es la que se alinea completamente. Y recordemos que según la resolución para el día de hoy, estamos utilizando 0,05. Entonces, si contamos, vamos 0, 0,05 por acá y 0,10 acá. Entonces, ¿por qué 0,50? Randall, ¿viste alguna otra línea? Ah, no, profe, yo me basé en que esto valía 0,25 cada uno de los espacios, Ah, no ok, ok. 0,5. Ah, ok, ok, ok. Error de comunicación. Igual bien, porque si lo hiciste así, pues sí te da la medida, pero estamos utilizando, como dije al inicio, 0,05 en resolución, ¿ok? Sí, profe, fue fallo mío. No, no, dale, dale, tranquilo, más bien muchas gracias. Super chiquis, entonces esta, como vemos por acá, nos da 0,10 milímetros, ¿ok? Entonces, vamos ahora un toquecito más rápido, vamos con esta de acá. 2 minutitos, chiquis, ¿ok? 43, 44, 45, volvemos. Ah, bueno, a los 46, porque ahí les robé uno. ¿Ok? ¿Alguna otra persona que me quiera decir la medida de por acá? 5,30. 5,30, ok, vamos a revisar. Gracias, Clau. Entonces, primera medida, no me canso de repetirlo, lo da el cero del nonio. En este caso tenemos 5 y aún pertenece. Entonces mi primera medida es 5 milímetros. Ahora, si contamos de 0,05 en 0,05, este sería 0,20, 0,25 y 0,30. Sumamos ambas y efectivamente obtenemos como resultado 5,30 milímetros. Excelente, Clau, muy bien. Ahora, esta por acá está un toque más grandecita, pero bueno, si la vemos así creo que no nos equivocamos. Entonces, 2 minutitos con esta también, 47, 48, ¿ok? 49, digamos, porque esta está un toque más larga.
Ok, chiquis, ¿esta cuánto les dio? No sé exactamente, pero Dale, dale. sería 16,65. Ok, vamos a ver. Entonces, nos fijamos por acá. Y en este caso, creo que, bueno, creo no, sé que no son 16 porque este cero acá todavía nos está indicando, recuerden, rango del 5, ¿ok? Es hasta que se pasa que ya contamos la otra rayita. Pero entonces, hasta acá tenemos 15 y entonces todo esto de acá aún sigue siendo 15. Entonces, esa sería mi primera medida, 15. Después de ahí, si contamos, por acá tendríamos 0,60 y acá 0,65. Entonces revisamos y sería 15,65. ¿Ok? Milímetros. Nos queda claro, chiquis, lo que es el caliper. Seguros. Vean que de esto se trata el examen. Ok, súper. Muy bien. Excelente. Excelente trabajo. Ahora, vamos a continuar con lo que es el micrómetro. Dice, el micrómetro es un instrumento de medida compuesto por un cuerpo en forma de U, como una herradura. Creo que es lo que le dicen a lo que le ponen a los patitos de los caballos. ¿Ok? En uno de los extremos hay un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y también hay un tambor móvil. Los hay en unidades del sistema internacional, o sea, en milímetros, y en unidades del sistema americano, o sea, pulgadas. La precisión de los milímetros va de entre 0,01 milímetros y en pulgadas 0,001 pulgadas sin escala nonio. ¿Ok? Entonces, acá tenemos igual cómo se ve un micrómetro. De igual manera, los hay digitales que nos solucionarían la vida, pero si nos encontramos con estos, estas son sus partes y ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, adentrándonos un poquito más, dice, el micrómetro es un instrumento de medición diseñado para medir dimensiones muy pequeñas, mucho más que las del caliper, ¿verdad? Con mucha mayor precisión. También es muy utilizado en la metrología, especialmente en trabajos donde se requiere alta exactitud, como en la fabricación de piezas mecánicas. El funcionamiento del micrómetro se basa en un tornillo micrométrico, que viene siendo este, el tambor de mano, que transforma un pequeño giro en un desplazamiento. Entonces, si movemos esto así, esto se va a abrir o cerrar. Entre las partes principales tenemos todas las que vemos acá. Hablando un poquito de cada de ellas, tenemos como el arco, ¿verdad? O el marco, que es la estructura que sostiene el instrumento. Tenemos el tope fijo, que es la superficie donde se apoya la pieza. El husillo, que es la parte móvil que presiona la pieza. El tambor graduado, que es lo que nos permite leer las fracciones de milímetro, y lo que viene siendo ya los seguros y el cuerpo, que nos ayudan a asegurar que la presión, que la presión aplicada, perdón, sea constante. Algunos tipos de micrómetro, bueno, está el micrómetro exterior para medir espesores o diámetros externos, el interior para medirlo lo mismo pero de manera interna y el de profundidad que nos ayuda con lo mismo pero en profundidades, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos principios de funcionamiento. Dice, el funcionamiento se fundamenta en el principio de tuerca-tornillo, de tal manera que por cada vuelta que da el tambor, este avanza una distancia axial, o sea, a lo largo del eje, determinada que se llama paso. El paso en micrómetros o mic en milímetros es de 0,5 milímetros o 50 centésimas de milímetro, que es lo mismo, ¿ok? Por eso el tambor tiene grabados 50 trazos. El paso en los micrómetros en pulgadas es de 0,025 pulgadas o 25 milésimas de pulgadas, que es lo mismo. En esos micrómetros el tambor tiene grabadas 25 milésimas. ¿Ok? Acá nada más tenemos reforzando un poquito lo que son las partes del micrómetro y vamos a leer el paso a paso. De igual, ya casi se los explico como antes. Entonces dice medición con micrómetro. En la regla cilíndrica está grabada la escala, el cual es el conjunto ordenado de marcas que asociadas a cualquier numeración forman parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medición.
En el tambor está grabada la escala en centésimas. En la mayoría de los micrómetros el paso es de 0,5 milímetros. Este 0,5 milímetros, chicos, recordemos que cuando hay un número así, normalmente le sigue un cero. Entonces, esto es 0,50 milímetros, ¿ok? Pero se lee como 0,5 porque un cero al final no me representa nada. Por lo tanto, el tambor tiene trazos de 0 a 50 que indican las centésimas. El índice de la escala principal, básicamente es lo que nos va a ir indicando las marcas, ¿ok? De la lectura. En el ejemplo, nosotros vamos a ver que está indicando 8 milímetros, pero igual ya casi profundizamos. Dice, el índice de la escala del tambor es la línea de referencia. En el ejemplo nos está indicando 0,55 milímetros. Entonces la medida final es, y ya viene la resolución. Entonces vamos a verlo en grande, justo así. Ok, entonces, dice, chiquis, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es ajustar la pieza, ¿verdad? Hasta que ya la tengamos bien presionada, bien fija. A partir de ahí, nosotros vamos a tener tres medidas. Una es de apoyo y no siempre se utiliza y las otras dos son fijas. Primero vamos a ver cómo se hace con las primeras dos y ya después les hablo de las de apoyo. Entonces, chiquis, cuando ya tenemos nuestra pieza por acá, vamos a pasar a leer acá en nuestras escalas, ¿ok? Tenemos dos, esas son nuestras dos medidas. Nuestra escala principal es esta de acá, la que dice escala fija en milímetros. En este caso lo estamos trabajando en milímetros. Entonces, acá contamos exactamente igual que antes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sabemos que es 8 porque lo que nos va a indicar el stop, el alto, es esta línea que está acá. Entonces, a donde queda la línea, ahí es. Aquí es 8 porque apenas se pasó un poquito, ¿verdad? No ha sobrepasado la otra línea. Funciona igual que el caliper. Entonces, nuestra primera medida es 8 milímetros. Ahora, nuestra segunda medida ya no está acá abajo, como era antes, sino que ahora está aquí, en el tambor. Y básicamente va por centésimas de milímetro. Entonces, igual, acá contamos 0 y ya ahí vamos hacia arriba. Lo que pasa es que nosotros sabemos hasta dónde es nuestra medida porque va a ser la que se alinee con mi línea de referencia, ¿ok? Con la del centro. Entonces, en estos casos, chiquis, esta escala va de 0,05 en 0,05 también. Entonces, si nosotros contamos, tenemos 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 y 0,25. Sí, si no me equivoco. Ay, no. Ay, no, chicos, perdón, les mentí, les mentí. En este caso, no vamos de 0,05 en 0,05, vamos de uno en uno, perdón. Aquí son centésimas de milímetro, ¿ok? Entonces, aquí es de uno en uno y acá también. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 es la que se alinea. Entonces, sería 0,05, ¿ok? Esto es porque, digamos, aquí cuando llegamos al 10, chicos, va a ser 0,10. Por allá vamos a encontrar 45 también, entonces si se alinea el 45 sería 0,45. Pero todos estos que están aquí van 0, 0,1, 0,2 hasta el 0,10 que ya no hay, ya no tiene un 0 al frente. Pero básicamente así es como funciona. No sé si me entendieron o más bien les hice un enredo, porque ahí me equivoqué un toquecillo. ¿Sí me entendieron? Igual ya vamos a hacer ejemplos. Ah, ok, Randall, perfecto. Clau, excelente. Franklin y Jason. Ah, bueno, chiquis, perdón ahí el error, me equivoqué. Entonces, si juntamos nuestras dos medidas, igual tenemos que hacer la suma y obtenemos 8,05 milímetros. Entonces, vamos a ver qué más. Dice, ahora sí, acá viene más explicado. La escala principal, o sea, esta de aquí arriba, equivale a 1 milímetro cada espacio, ¿ok? Entonces vayamos haciendo este ejemplo. Dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Quedamos en el 8, que es lo que nos indica esta parte de acá. Ahora, todavía no vamos a ver esto, ¿ok? Esta es la escala de apoyo, pero todavía no la vamos a ver. Después, esta parte de acá
cada espacio equivale a 0,01 milímetros o la resolución que estemos utilizando. En este caso es 0,01. Entonces, de igual manera contamos, ¿verdad? Tenemos 0, 0,01, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,05. Entonces, acá tenemos exactamente la misma medida. Y eso ya ustedes me dijeron que lo entendieron, ¿ok? Ahora, chiquis, ¿cuál es la medida de apoyo? La medida de apoyo es esta de acá abajo. Y a pesar de que no siempre la vamos a utilizar, siempre vamos a tener que verla para identificar si es o no necesaria. Profe, ¿cómo sé que yo ocupo una medida de apoyo? Bueno, porque se ve de esta forma. Vean, se ve así, ¿ok? Vean, chiquis. Cuando nosotros utilizamos una medida de apoyo es porque el tambor ya dio media vuelta. Dar media vuelta ustedes no se tienen que preocupar, ya les voy a explicar cómo se dan cuenta, pero siempre va a significar que la medida de apoyo equivale a 0,50, ¿ok? Entonces, ahora sí, profe, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Yo me doy cuenta de eso cuando en mi escala de abajo mi stopper, o sea, mi alto, que es esta línea de acá, sobrepasó o quedó en el centro de alguna de estas líneas. Ven que en este caso tenemos la línea y tenemos que hay un poquito más después de eso. Este espacio más después de eso es lo que me va a equivaler a mí a 0,50. Entonces, veamos un ejemplo en donde no la tenga. Por ejemplo, esta. Creo que acá no la tiene. No, mentira, aquí se la tiene. En esta de acá. Ok, ven chicos, en este ejemplo lo que pasa es que nosotros tenemos que combinar ambas. Entonces, acá tenemos nuestra primera medida y todo bien, ya la anotamos. Nosotros debemos fijarnos si hay alguna otra línea acá cuando ya sobrepasamos nuestra primera medida. Entonces, acá se ve esta línea, la que está en rojo, súper. Pero, ¿se ve otra línea acá abajo, chicos? ¿Hay alguna azulita que esté después de mi primera medida? No, Exacto. Eso no. No, significa, exacto, muy bien, que yo no ocupo mi medida de apoyo. Devolvámonos al ejemplo. Creo que ese es el que la tiene. Ajá. En este caso, chiquis, yo ocupo una medida de apoyo porque, ojo, los pasos de la identificación. Yo tengo mi primera medida y después de esa primera medida se logra ver la línea que está abajo. ¿Ok? Si esto estuviera hasta acá, digamos, yo no tengo una línea abajo. ¿Por qué? Porque esto está hasta aquí, ¿verdad? No existe. Pero para identificar que yo tengo una medida de apoyo se debe ver mi primera medida y se debe ver la línea de abajo. ¿Entendimos esta parte? o sea, tiene que haber una línea de apoyo al frente de la línea base. Exactamente, exactamente. Para saber que yo tengo que sumar 0,50, mi línea base, a mi línea base, perdón, debe seguirle la medida de apoyo. Si no se ve, como en el primer ejemplo que les expliqué, no pasa nada, ¿ok? Pero cuando nosotros tenemos nuestra primera medida y abajo la que le sigue es otra línea, ahí sí tenemos una medida de apoyo. Entonces, ¿cómo funcionan estas medidas de apoyo? Bueno, funcionan así. En este caso, yo tengo mi medida de apoyo, pero primero, obviamente, debo identificar mis medidas normales. Entonces, si nosotros contamos, vemos que nos indica 6. Este espacio todavía corresponde a 6. Entonces, esa es mi primera medida. Lo anoto, 6 más lo que yo vaya a sumar. Entonces digo, ok, al frente del 6 hay una línea abajo. Esto automáticamente significa que yo debo sumar 0,50 milímetros. ¿Por qué? Porque me representa la mitad del tambor. Básicamente, que ya dio una vuelta, que ya se sobrepasó. Entonces, esa línea de abajo equivale a 0,50 milímetros siempre. Entonces, voy sumando 6 más 0,50 milímetros y termino ajustando con la otra medida que ya conocemos, que en este caso, si nosotros contamos hacia abajo, digamos, porque tenemos esta más grande que es 45, entonces vamos hacia abajo, 44, la que se alinea es 43, entonces 0,43. Esto es como para hacerlo más fácil, pero igual ustedes pueden contar desde el 40, ¿verdad? 0,40, 0,41, 0,42 y 0,43. Entonces sumamos las tres medidas. ¿Entendimos, chicos? ¿Entendimos cómo es con medida de apoyo? Excelente. Voy a esperar a que se bajen los deditos.
¿Entendimos cómo es sin medida de apoyo? Muy bien. Ok. Entonces me voy a volver acá un toquecito para ver los otros ejemplos que había. En estos casos también se nos puede dar, chiquis, una medida en cantidad exacta, que de igual debe cumplir dos características importantes. Número uno, que el tambor esté completamente alineado a la lectura principal. En este caso está súper alineado con 6 milímetros. Y número dos, que el tambor esté completamente alineado con la recta horizontal, indicando cero, ¿ok? Sin dar ni una vuelta. Entonces, así es como se hace una medida exacta. Acá tenemos otro ejemplo, que este es sin medida de apoyo. Vean que nosotros tenemos por acá, voy a hacerlo más grande, perdón. Acá, así. Vean que nosotros tenemos por acá nuestra primera medida. Es 9, ¿verdad? Tenemos 5, 6, 7, 8 y se sobrepasa un poquito de 9, entonces es 9. Ahora, ¿acá ustedes ven que haya otra medida? No, lo que significa que no tengo medida de apoyo. Entonces, como aquí no hay nada bajito que le siga, puedo seguir con la medida del tambor. En este caso, cuento la que se me alinea. Si aquí tengo 30, entonces acá tendría 31, 32, o sea, 0,32 milímetros. Si yo sumo 9 más 0,32, nos da como resultado 9,32 milímetros, ¿ok? Y así es la medida básica. Ahora, ay, no vean otra vez, rayos. Ahora, vamos a hacer estos ejemplos de por acá. Bueno, ese yo creo que siempre se va a ver. Ay, no, chicos, no, qué madre. Ya les enseñé toda la respuesta. Pero bueno, vamos a hacer esta de por acá. Y yo creo que así ustedes no lo logran ver mucho, ¿ok? Quiero que se tomen su tiempito, por favor, que analicemos bien, ¿verdad? Entonces, 7 y 5, 4 minutos, ¿ok? Bueno, ya son las 7 y 6, entonces igual tomémonos los 4 minutitos, por favor. Y no hagan trampa, porque yo sé que les enseñé. Intenten hacerlo ustedes.
Ok, chiquis, ¿cómo les fue por acá? ¿Cuánto les dio y por qué? Bueno, da 2,59. Ajá, ¿por qué? Sería, digamos, se cuenta desde arriba por 1 milímetro, que sería a 2. Ajá, Y abajo todavía está el de, ay, se me olvidó el nombre. el de apoyo. El de apoyo, sí. Ujú. Y Entonces, perdón, ¿qué pasa cuando tenemos el de apoyo? ¿Cuánto le sumamos? 0,50 o Excelente, 0,5. muy bien, 0,50, 0,5. Ujú. Y después el de acá sería el tambor. Ajá, Sería desde el 5 a serían 4 líneas más o menos. excelente, Jason, súper bien. Súper, súper, excelente trabajo, 0,59. Excelente, entonces recordamos, así como lo dijo Jason, literal, contamos uno por uno arriba, cero, uno, 2 aún pertenece al 2. Tengo mi línea principal y tengo la de apoyo, o sea, sumo automáticamente 0,50. Y me fijo cuál se alinea. Cuento 5, 6, 7, 8, 9, 0,09. Sumo todas 2,59, justo como lo dijo Jason. Super Jason, gracias. Vamos con esta de acá. Ahora sí, un poquito más rápido. Tomémonos 2 minutitos, chiquis. A las 7:13. Ok, ¿este cuánto les dio? Creo que es 12,44. Excelente, Franklin, súper bien. 12,44. Súper, súper bien. Acá, recordando nada más, contamos, ¿verdad? 10, 11, 12. Este es espacio del 12 aún. Nos fijamos abajo, no hay nada, no tenemos que sumar nada. Y justo como dijo Franklin, solo contamos acá, que en este caso se alinea el 44. Excelente trabajo, Franklin, muchas gracias. Vamos con la última. Ay, qué susto, pensé que les había enseñado. Ok, por acá. Tomémonos 2 minutitos, a las y 15. Bueno, a las y 16, por si terminan antes.
Ok, esta de acá, ¿cuánto, chiquis? 8,18. 8,18. 8,18, ok. Me habló Clau y Randa, si no me equivoco. Vamos a ver. 5, 6, 7, 8. Exacto, súper bien. 8,18. Vamos a ver, contamos. 15, 16, 17, 18. Chicos, están volando ustedes. Excelente, muy bien. 8,18. Entonces, ¿entendimos micrómetro? En general. Excelente. ¿Entendimos caliper? Excelente, chicos. ¡Qué cargas! Muy bien. Entonces, ahora, lo que me queda ya es, antes de dejarlos ir, enseñarles un poquito cómo funciona el simulador, por si quieren practicar, ¿verdad? Entonces, nada más les voy a presentar mi pantalla completa rápidamente. Ujú. Busco la academia, está por acá. Me los voy a traer para acá abajito. Mis cursos y les busco. V11. Ay, ¿qué? V1111 son ustedes. ¿Ok? Entonces, chiquis, cuando ustedes ingresen al módulo de metrología, que eso es lo que más dura cargando, ¿ok? Cuando ustedes ingresen al módulo de metrología, bajan, 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 bajan hasta la semana correspondiente. Bueno, esto ya les va a salir habilitado. Acá viene el simulador de instrumentos. Ustedes les dan clic y se les va a descargar, como por acá. Ahí dice que se les está descargando. Cuando ustedes lo abren, esto es una carpeta zip comprimida y adentro vienen todos estos archivos. Son distintos pie de rey en distintas resoluciones y distintos micrómetros. Entonces, en este caso, el pie de rey sería este, el que nosotros utilizamos, el de 0,05 milímetros. Él es un toque pesadillo, entonces si no les carga inmediatamente, no se preocupen. Y acá ustedes pueden utilizarlo, ¿ven? Ahí lo manipulan como gusten. Si le dan las lupitas, se va a hacer más hacia acá para que puedan ver exacto dónde les va quedando las líneas. ¿Ok? Entonces es muy divertido. Ahí ustedes se la juegan. ¿Ven? Se lo mueven, lo pueden mover de acá abajito, de acá directamente, de acá arriba, pero en la vida real recuerden que es de aquí abajo. ¿Ok? Ahora, con el micrómetro pasa exactamente lo mismo. En este caso, nuestra resolución era esta. Le voy a dar a ejecutar. Y la tenemos por acá. Tenemos para moverlo y la tenemos como se ve de cerquita, ¿ven? Y ya estaríamos. Así es como funciona. Entonces nada más sigamos también las indicaciones del inicio y ya con eso ya lo pueden utilizar. Entonces, ¿alguna duda en general de la clase o todo está clarito? ¿Ok? 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 Excelente, chiquis, muy bien. Entonces, súper, súper, traten el 100% de confirmaciones. Entonces, si no hay nada más que decir, les deseo todos los éxitos del mundo en el examen. Cualquier cosita ahí me avisan por medio de correo o número y yo estoy disponible. Ojalá tengan un lindo fin de chiquis, descansado. Yo estoy muy emocionada porque voy para el concierto de Maná y me encanta Maná, estoy demasiado feliz. Pero sí, ojalá ustedes también lo disfruten tanto como espero yo disfrutarlo. Que la pasen súper bien, que tengan una muy linda noche hoy y cualquier cosita nos escuchamos el próximo jueves para terminar módulo. Así de rápido y fácil, ¿ok? Entonces, que estén súper bien, chiquis, nos escuchamos. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Jay Chaito.